Pablo se encuentra en Atenas discutiendo con algunos grupos de filósofos, unos llamados los estoicos y otros los epicureos. Estos hacen una pregunta muy importante en Hechos capítulo 17 y versículo 19. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de observar o de reflexionar más bien en el tema Desafío al intelecto, parte 1. Bueno, pues en esta mañana o en este día podremos observar la segunda parte del discurso, de la situación que tuvo Pablo allí en Atenas. Desafío al intelecto, parte 2. Encontramos en Hechos capítulo 17 y versículo 19 una pregunta que hacen unas personas al apóstol Pablo. La pregunta es la siguiente: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Bueno, aquí está la petición de estos dos grupos de filósofos, y Pablo no va a realizar una intervención y una introducción más oportuna y más llena de sabiduría que esta que observamos aquí al partir del versículo 22. Dice el texto en Hechos 17:22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo conocía al auditorio que tenía enfrente, y él dice: yo creo que ustedes son temerosos de lo divino. Y de esta manera capta la atención con una verdad inaludible, con una verdad especial que va a decirles en el versículo 23, y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, esta era una gran verdad. Este Dios eterno era desconocido para ellos. Y bueno, hace su introducción Pablo diciéndoles que todos ellos desconocían al verdadero Dios. Una de las costumbres que había en el lugar era poner el nombre de ese Dios y qué se le atribuía, el nombre de ese Dios y qué cosas hacía o qué cosas podría hacer con ellos. Entonces aquí podemos observar que estaba un altar y decía: al Dios no conocido. Y Pablo hace su introducción por allí y va a decirles del versículo 24 aproximadamente al 30 cuál era el verdadero Dios, cuál es el único Dios, respondiendo a dos preguntas fundamentales. La primera es, desafiamos al intelecto con esta pregunta: ¿quién creó el universo? La segunda pregunta es: ¿quién creó al hombre? ¿La humanidad? ¿Quién creó la humanidad? Bueno, observémosla pues la primera pregunta a partir del versículo 24. Nos dice el texto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Bueno, entonces vamos a defender la creación al Dios creador con 4 posiciones muy claras y muy directas
Querido hermano o querido amigo que nos está acompañando con esta corta reflexión, no son las únicas, pero son 4 muy certeras. Mira la primera. Él es el único Dios quien hizo el mundo y todo lo que en él hay. Bueno, esto obedece al atributo de Dios creador. Él es el Dios creador, quien hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pero mira la segunda postura muy firme y la segunda verdad de Pablo. La segunda es que Él es Señor. Él es el Adonai. Él es el dueño. Él es el digno del cielo y de la tierra. Él es Señor. En un mundo donde muchos quieren ser señores, donde muchos quieren que se les atribuya este título, Él es Señor sobre el cielo, sobre la tierra. Él es el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Pero mira que este Señor no tiene su habitación en templos hechos por manos humanas. Bueno, estamos en un panorama donde habían muchos ídolos, ya lo dijimos en el video anterior, cómo ingresaban por las puertas de la ciudad y de inmediato se veían esos monumentos y esos grandes templos que se le hacían a esos dioses que se adoraban en ese momento. Entonces Pablo les dice que el Dios creador del cielo y del universo no habita en templos hechos por manos humanas. Querido hermano, tenga usted por favor esto en claro y tenga en mente esto, usted que desarrolla una vida espiritual y una vida en Cristo. Creemos, por lo que dice la Escritura, que hoy día no hay tal cosa como que Dios habite en un templo o que tenga Dios una casa. Por decirlo así, muchas personas decimos, vamos a la casa de Dios a adorarle, a una iglesia. Sin embargo, Dios no habita en edificios, Dios no habita en construcciones locales. Quien ingresa a esas construcciones locales son personas que han creído en Cristo y que hacen parte de la Iglesia Universal y que todos como bloques, como ladrillos, como piedras, formamos una casa espiritual y en este sentido Dios sí habitaría en medio de su pueblo. Pero ¿en templos? ¿En cosas físicas? Bueno, aquí el texto nos está diciendo Dios no habita en lugares, en edificios, en templos hechos por manos humanas. Otra gran verdad con respecto a la deidad. Y otra gran verdad es que no necesita ser honrado por alguien ni por algo, porque Él es autosuficiente, Él es antes que todo, Él es el Dios eterno y el Dios perfecto que no necesita que se le adore por manos humanas. No, Él no necesita ser honrado por hombres. No, es un privilegio para el hombre honrar a Dios, que es muy diferente. La segunda gran pregunta que desafía el intelecto es ¿quién te creó? ¿Quién te hizo, querido amigo? Usted que quizá es muy escéptico y quizá le llamó la atención el título de esta reflexión. ¿Quién te creó? Bueno, vamos a ver quién te creó. Dice el versículo 20. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 4 argumentos muy firmes para con la humanidad. El primer argumento firme es que de una sola sangre ha hecho todo el linaje. Hay información suficiente en ti y en mí para crear un linaje, pero no porque seamos nosotros autosuficientes o autocreados o que nos haya hecho el azar, sino con tanta información que Dios ha puesto en nuestra genética. Dios es quien de una sola sangre ha hecho todo un linaje. El segundo gran
argumento es que usted y yo fuimos creados para habitar la tierra. Usted y yo hemos sido creados para habitar esta tierra. No fuimos creados para vivir en otro lugar. Fuimos creados para habitar la tierra. Una verdad tan sencilla que ha causado tantas situaciones de buscar vida o habitación en otro lugar, cuando el texto nos dice que usted y yo fuimos creados, diseñados para habitar la tierra. Ciertamente pueden salir naves al espacio, por supuesto, con elementos tomados de la habitación que Dios nos ha entregado. Bueno, aquí está otra gran verdad. La segunda, la tercera es que les fijo un tiempo. Algunos dicen son las estaciones, otros dirían que el desarrollo de la historia, en el desarrollo de la historia Dios ha fijado tiempos. Sin embargo, Él es el Dios que ha ordenado todos los tiempos y que es soberano sobre todo momento, aunque es eterno, ha permitido al hombre vivir en diferentes tiempos, también les ha permitido tener diferentes estaciones, por decirlo así. Pero habría algo también allí, como cuarto gran argumento, le fijo un límite de su habitación. Ay, querido amigo, ¿usted cree que es eterno? Permítame decirle que no. Usted y yo no somos eternos. Usted y yo no tenemos, en la realidad de la palabra, Él ha fijado eternidad a nuestras vidas, pero ha fijado un límite de la habitación donde estamos hoy día. Es decir, usted y yo no estaremos eternamente en esta tierra. Usted y yo no tenemos, por decirlo así, una vida física perpetua. No, usted y yo no estaremos ya en este panorama durante 100 años o más. No, usted tiene un límite de la habitación en este tiempo. ¿Ha considerado eso? ¡Wow! Hay muertes en estos días, ¿verdad? Muertes, bastantes muertes. Ninguno que pise esta tierra como ser humano tiene una vida perpetua en esta tierra. No, llegará a los 100, a los 120 años. Muchísimo tiempo, pero muchos otros creo que duraremos menos por lo que observamos a diario, por las funerarias que visitamos, por los hospitales y las situaciones de muerte que tenemos. Tenemos un límite de tiempo. ¿Con qué propósito usted ha pisado la tierra? Mire el propósito en el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Queridos hermanos y amigos, sobre todo usted que no ha aceptado a Cristo, usted tiene un tiempo en esta tierra para que busque a Dios, impulsado por Él mismo, conociendo que fue Él quien vino a buscarle hace más de 2000 años, quien vino a dar la vida por usted antes que usted buscarle, porque también está escrito, no hay quien busque a Dios, pero nosotros, los que le hemos hallado, hemos reconocido que es porque Él nos vino a buscar primero. Y no es algo complejo, mira lo que dice el texto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, es un concepto de Dios donde hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Mira el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que ese Dios, que la divinidad, sea semejante a oro o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, de imaginación de hombres. No, usted no tenga un concepto errado de Dios, tenga una teología clara y correcta. Mira el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora desafía no solamente el intelecto, ahora manda a tu corazón, a tu interior, a que procedas al arrepentimiento. Ahora es un llamado, es un mandato, es un imperativo al arrepentimiento, al volverse a Dios,
al entregar tu corazón, tu interior, todo tu ser al Señor de los cielos. Querido amigo, ya no desafiamos solamente el intelecto, ahora buscamos algo más profundo y es su corazón. Claro, nosotros, como embajadores de Dios, rogamos, pero Dios no ruega. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que proceda al arrepentimiento. Amigo, ¿usted va a ser desobediente al mandato o va a obedecer y va a dar pasos de arrepentimiento? ¿Por qué? Porque Dios, habiendo pasado por alto esos tiempos de vuestra ignorancia, qué bondad de Dios, porque mira lo que dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, lo que hagas con ese varón que se levantó de los muertos determinará su posición ante él. Sí, lo que usted haga con respecto a Jesús, que se levantó de los muertos, lo que usted crea con respecto al Dios hecho hombre, al Dios ser humano judío, lo que haga con ese varón que se levantó de los muertos, determinará su posición eterna al lado de él. ¿Y por qué? Porque él es el varón a quien Dios designó y a quien exhibió como resucitado. Pero ante esta verdad de la resurrección, miremos qué hicieron los atenienses. Mira el versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Sí, se burlaban. Dijeron, oh, este está loco. Y otros decían, ay, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como que perdieron toda la atención que había sido captada porque lo estaban mirando de manera intelectual y no entregaron su corazón. Desafortunadamente oyeron intelectualmente con respecto a la resurrección de los muertos y se burlaban. Ay, Pablo salió, mira el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, su intelecto fue desafiado y su corazón fue transformado. Afortunadamente, algunos creyeron. Y ese es el deseo que tenemos hoy con esta reflexión, que se nos alargó un poquito. Querido amigo, póngala por 1.5 o por 1.7.5 y avance rápido, pero escuche por favor si usted le quiere cortar tiempo a esta reflexión y analice y entienda por favor que lo que usted confíe o rechace a Jesucristo determinará una posición eterna frente al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, y frente al Dios que le hizo a usted, porque de una sangre hizo todo el linaje de la humanidad. Mis amados hermanos, que tengan un muy buen día y bendiciones.